Buenas noches a todos los presentes. Buenas noches a todos los que se van conectando. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Estamos en presencia de Federica Morisi, la fundadora de la academia, y yo soy María Antonella Sabina. Yo daré la clase de hoy. A ver, voy a dejar de admitir para poder empezar con la clase. Bien, perfecto. Presentar. Bueno, excelente, ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Continuamos con el eje temático de Derecho Privado 6 y 7, Familia y Sucesiones. Hoy vamos a ver, dentro del derecho de familia, el régimen matrimonial argentino, es decir, el régimen patrimonial del matrimonio. ¿Qué es lo que pasa con los bienes, con las deudas, cuando celebramos el matrimonio? Acá les coloqué el índice, para que lo tengan. Yo después esta presentación se las voy a compartir. Como siempre hago con las materias codificadas, acá les explayé cuál es la metodología del Código Civil y Comercial. Tenemos un título preliminar, un libro primero, libro segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y nos vamos a centrar en el libro segundo, que hace referencia a las relaciones de familia. En el libro primero hace referencia a la parte general, el libro tercero a los derechos personales, el libro cuarto a los derechos reales, el libro quinto refiere a la transmisión de los derechos por causa de muerte, las sucesiones, y el libro sexto disposiciones comunes a dos de los libros, a los derechos personales y a los reales. Bien, ¿cuál es el régimen patrimonial del matrimonio? Bien, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos. En el código, todo lo que vamos a estudiar, no todo, porque hoy no vamos a abarcar todo, pero a la parte del Código Civil y Comercial que ustedes tienen que ir es al libro 2, ¿sí? Yo ahí en la presentación les voy a ir colocando el número de los artículos. En primer lugar, el libro 2, cada libro está formado por título, y cada título por capítulos. El libro 2 tiene 8 títulos. El primero, el matrimonio, ¿sí? El segundo, el régimen patrimonial del matrimonio, que es el que vamos a ver hoy. El título 3 hace referencia a las uniones convivenciales, ¿sí? que son expresamente reguladas en nuestro código desde la reforma del código, desde que el código se unificó, el Código Civil y Comercial, en el 2015. Bien. En el título cuarto, el parentesco. En el título quinto, la filiación. Título sexto, adopción, título séptimo, responsabilidad parental. Título octavo, procesos de familia. Como les dije, nos vamos a centrar en el régimen patrimonial del matrimonio. Cada título tiene capítulos. Este título tiene 3 capítulos. Disposiciones generales a ambos regímenes, que ahora vamos a ver cuáles son y el fundamento de esas disposiciones y por qué están de forma previa a los dos, a tanto el régimen de comunidad como el de separación. Luego tenemos el régimen de comunidad, régimen que viene del Código de Vélez, y el régimen de separación de bienes, que sería la novedad de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. No obstante ello, ha habido reformas, modificaciones, que ahora las vamos a ver, en el régimen de comunidad en relación a lo que establecía el Código de Vélez. Bien, en primer lugar vamos a decir que la celebración del matrimonio genera, por un lado, derechos y por otro lado, obligaciones para los contrayentes, para los consortes, ¿sí? Y es lo que se conoce como régimen patrimonial del matrimonio. El Código Civil y Comercial de la Nación permite a los consortes, al celebrar el matrimonio, optar entre los dos regímenes vigentes, comunidad o separación. Depende del régimen escogido, van a ser las consecuencias en cuanto a cierta disposición de bienes, qué pasa con las deudas, pero más allá del régimen elegido, vamos a ver ahora la sección tercera, que son comunes a ambos regímenes. Independientemente si elijo uno u otro, estas van a ser mis disposiciones, mis principios vectores. ¿Y por qué? Porque tienden a preservar al núcleo familiar, tienden a preservar la finalidad o el objetivo
que tiene esta institución. Bien, en primer orden, yo acá les he colocado los artículos para que cuando yo los vaya leyendo ustedes los lean y para que cuando les comparta la presentación ya les quede. Bien, ¿qué dice? Dice, las disposiciones de esta sección se aplican, cualquiera sea el régimen matrimonial, y excepto que se disponga otra cosa, pero ¿dónde se va a disponer otra cosa? En las normas referentes a un régimen específico. O sea que a no ser que la norma me disponga algo contrario, yo, por mi propia voluntad, con mi consorte, con mi cónyuge, no voy a poder dejarla de lado. Bien, son inderogables, a continuación dice el artículo, por convención de los cónyuges, ya sea anterior o posterior al matrimonio, excepto disposición expresa en contra. Bien, ¿y a qué alude esta sección y este artículo? Bueno, en primer orden, nada más ni nada menos el artículo y la sección plasma el principio de solidaridad familiar, donde establece una serie de principios vectores, ¿sí?, de los cónyuges, del matrimonio, para el beneficio de toda la familia o de todos los miembros que directa o indirectamente forman parte de ella. Ahora bien, ¿qué pasa? La celebración del matrimonio supone que hay solidaridad, que hay colaboración entre sus miembros, ¿bien? Y a su vez, esta sección no es aplicable únicamente al matrimonio, sino que también se aplica al régimen de las uniones convivenciales, con lo cual el Código Civil y Comercial viene a cumplir una manda constitucional, ¿sí?, ya desarrollada en la hermenéutica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de proteger a la familia en todas sus formas, ¿sí? Quizás no solo en la forma tradicional o convencional, sino también hacerlo extensivo a las uniones convivenciales. ¿Bien? Ahora bien, estas disposiciones comunes, que implican límites, van a coartar un poco el principio de libertad o de autonomía de cada uno de los cónyuges, ¿sí? Cada uno de los cónyuges va a poder disponer, vamos a ver en qué medida, de sus bienes, de sus derechos, pero ojo, acá las disposiciones de la sección tercera me dicen, ojo, si bien vos sos libre de disponer, acá vas a tener un parate, y vas a tener un parate en aras a intereses superiores, como el de la protección de la familia, por ejemplo. ¿Bien? Bien. Tienen que correr ahí. ¿Qué nos dice el artículo 455 en consonancia con lo que les acabo de decir? Deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes, en proporción a sus recursos. Y el en proporción a sus recursos lo marqué porque acá me interesa remarcar un comentario al respecto. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos. El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación, ojo, puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga. O sea, vean la importancia de esta disposición y la consecuencia que genera al cónyuge reticente en hacerlo, que le permite al cónyuge, el otro cónyuge, demandarlo para que lo haga. Y miren lo que dice la parte final del artículo. Debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas. Y es aquí que con esta parte viene a zanjar cierta discusión que había en cuanto a qué pasaba con el trabajo doméstico de cualquiera de los cónyuges y si se podía considerar deber de contribución o no. ¿Qué sucede? Esta regla, particularmente este artículo, es una innovación, debido a que en el Código Civil de Velezano no surgía expresamente. No obstante, se podía encontrar alguna referencia implícita en la ley 11.357, que es la ley de los derechos civiles de la mujer, que reforma el Código de Vélez. ¿Bien? Esta disposición la vamos a analizar en conjunto, de la manito, con el deber de asistencia que tienen que tener los cónyuges, entre sí y para con el hogar. Cuando hablamos en proporción a sus recursos, y acá vamos a enlazarlo con que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas, cierra el debate de qué sucedía con el trabajo doméstico, donde ya sea realizado por cualquiera de los dos cónyuges, va a permitir o va a ser considerado como una contribución de ese cónyuge para con el matrimonio y la familia. Bien. Por otro lado, ¿cómo hacemos para asegurar esta eficacia?
¿Sí? Bueno, por eso la ley nos prevé que el cónyuge que no cumpla con este deber va a poder ser demandado judicialmente por el otro cónyuge. Bien. ¿Qué dice la doctora Marisa Herrera al respecto? Dice bien, con la disposición en análisis lo que se ha querido es beneficiar al grupo familiar más próximo. Y es por ello que hace referencia a menores de edad, capacidad restringida con discapacidad, pero dice de los cónyuges que conviven con ellos. Entonces, primero, ¿quiénes son los beneficiarios directos de esta norma? Los hijos. Menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad. ¿Bien? Ahora bien, cualquiera de ellos no, también tiene que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, tienen que convivir con los cónyuges, es decir, vivir bajo el mismo techo que la pareja matrimonial, y tienen que ser menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad. Bien. De manera tal que cualquier convención en contrario que yo haga no va a surtir efectos. ¿Y por qué no va a surtir efectos de la mano del artículo 454? Porque estas disposiciones son de orden público, con lo cual no pueden ser dejadas de lado por voluntad de los particulares, y en consecuencia son inderogables, imperativas y permanentes. ¿Y por qué permanentes? Porque rigen durante toda la vigencia del matrimonio, que ya vamos a ver por qué puede ser disuelto. Cosa que también ya han visto. Bien. ¿Qué sucede con el deber de asistencia? Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. ¿Por qué les coloqué este artículo? Porque tiene íntima relación con este deber de contribución. Así como tienen que contribuir al propio sostenimiento, al del hogar y el de los hijos menores, va de la mano con el deber de asistencia que cada cónyuge tiene para con el otro. Basado en la cooperación. Vemos que acá la cooperación, la contribución, son principios rectores en la celebración del matrimonio. O como ya les dije, eventualmente de las uniones convivenciales. Bien. Esto ya lo hablamos. ¿Qué sucede con el trabajo en el hogar? Y se computa como contribución y la última parte del artículo no deja lugar a este interrogante. Por ejemplo, Fabián aporta dinero cumpliendo con su deber de contribución y Cecilia se encarga de las tareas domésticas, o viceversa. Cecilia puede aportar dinero y Fabián encargarse de las tareas domésticas. No distingue cuál es el cónyuge, por supuesto, encargado de esta labor doméstica. Bien, esto ya lo vimos. Bien, asentimiento conyugal. ¿Qué significa asentimiento en primer orden? Asentimiento significa prestar una conformidad, es decir, consentimiento. Ustedes nunca en el examen definan con la palabra que estamos utilizando. Prestar una conformidad de un tercero que no es parte en el acto que estamos analizando. Y aquí la pregunta, ¿por qué habría de existir asentimiento conyugal para ciertos actos? Bien, en esta temática que vamos a estudiar ahora, el cónyuge va a prestar su asentimiento cuando interviene en un acto a los efectos de mostrar que ha sido notificado del acto o de que ha sido anoticiado del acto. Pero de ninguna forma su asentimiento implica reconocer la onerosidad o la sinceridad del acto. Es decir, si tiene vicio, si no tiene vicio, eso ya no le compete al cónyuge. Bien, este asentimiento es a los fines de la validez de ciertos actos. De manera tal de que si el acto no cuenta con el asentimiento, no va a poder ser válido para poder ejecutarlo. ¿Cuáles son los actos que requieren asentimiento? Bien, esto lo establece el artículo 456, que dice: ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, y acá ya les voy a hacer una aclaración, ni de los muebles indispensables de esto, ni transportarlos fuera de él. Ya vamos a ver qué significa cada uno, pero en principio ninguno puede, sin el consentimiento del otro, hacer estos tres actos. ¿Qué pasa si el cónyuge no da el asentimiento? Bueno, a continuación el artículo dice: el que no da su asentimiento va a poder demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles, dentro del plazo de caducidad, y acá presten atención, dentro del plazo de caducidad. ¿Y por qué es un plazo de caducidad? Porque si yo no ejerzo este derecho que tengo como cónyuge al cual no me pidieron el asentimiento, yo tengo el derecho de demandar esta nulidad o esta restitución dentro de los 6 meses, de manera tal que si yo no lo hago en ese plazo legal perentorio que el código me establece, no lo voy a poder ejercer, lo pierdo. Bien, y miren el límite temporal que nos pone el artículo. Refiere 6 meses de haberlo conocido, pero no más allá de 6 meses de la extinción del régimen matrimonial.
¿Bien? La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, excepto que lo haya sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno con el asentimiento del otro. ¿Qué hace referencia con disponer de los derechos sobre la vivienda familiar? Es aquí donde el Código Civil y Comercial de la Nación hace una interpretación más amplia o engloba no solo a la venta como tal, de los actos de disposición, sino también la locación, el uso y habitación. Por eso se dice que el Código Civil y Comercial de la Nación protege la vivienda familiar de una forma más adecuada o más amplia de la que brindaba el Código de Vélez, ¿bien? Porque no contemplaba todos los derechos sobre la vivienda. Acá habla de todos. Disponer de los muebles indispensables de la vivienda familiar, eso se basta a sí mismo, es claro, ni transportarlos fuera de ella, no podría trasladarlos a otro lugar, moverlos a otro lugar. Bien, ¿y qué pasa acá? Dijimos, a ver, a priori, cada cónyuge tiene la libre disposición de los bienes, podría hacer lo que quiera. A ver, tenemos un principio rector de libertad, de autonomía de la voluntad, pero ojo, este principio, este derecho, no es absoluto. Y supone una restricción a esta libre disposición, pero en aras de proteger a la familia y a la vivienda familiar. Por otro lado, el Código Civil de Vélez hace una distinción entre lo que eran actos de administración y actos de disposición. El Código Civil y Comercial de la Nación borra esa distinción, ¿sí? Ya no la... Y habla de disponer de los derechos. Dice disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, abarcando derechos personales, derechos reales, es más amplio. Bien, en cuanto a los muebles indispensables del hogar, son aquellos muebles que hacen, que son aquellos enseres indispensables para la vida familiar, y contando también el asentimiento para su traslado. ¿Por qué este plazo relativamente corto? Primero, que se ha querido, por un lado, proteger al consorte, al cónyuge, que no dio el asentimiento. Pero por otro lado, no nos olvidemos del tercer comprador de buena fe, el tercer adquiriente de buena fe a título oneroso. Bueno, resguardar también a este tercero, porque tampoco voy a poder demandarlo de una forma extendida en el tiempo sin límite temporal. Bien, por eso se quiere, por un lado, proteger al cónyuge, pero con este límite temporal también se quiere proteger o dotar de cierta certeza al tercero que viene a contratar con el cónyuge. Si no, no habría una seguridad jurídica en el tráfico mercantil. Bien. ¿Qué pasa si el cónyuge lleva a cabo el acto sin el asentimiento del otro? Ya lo vimos, va a poder demandar la nulidad con el límite temporal que ya vimos. ¿Y qué significa esto? Transcurridos 6 meses desde la extinción del régimen, porque miren el artículo, dice, dentro de los 6 meses de haberlo conocido, pero no más allá de 6 meses de la extinción del régimen matrimonial. Es decir, que si el régimen matrimonial se extingue, pasan 6 meses, y yo después de esos 6 meses me entero, ya no voy a poder demandarlo. Transcurridos 6 meses desde la extinción del régimen, es decir, que como que digamos que la extinción del régimen, si es anterior a enterarme, me pone el límite. No va a poder demandarse ni la nulidad ni la restitución, aunque no hubieran pasado los 6 meses que me prevé el artículo de haberlo conocido. ¿Se entiende? Ustedes me ponen las preguntas por el chat y yo en breve las voy respondiendo. ¿Qué pasa con la última parte del artículo? La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio. O sea que a priori la vivienda familiar cuenta con cierta protección, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno con el asentimiento del otro. Por ejemplo, Tomás contrae una deuda y el acreedor quiere ejecutar la vivienda, ¿por qué? Porque no ha pagado esa deuda, o sea, contrae una obligación y no la paga, entonces tiene una deuda. Con esta norma, con esta última parte del artículo, se protege a la vivienda y dice, no, no vas a poder ir contra la vivienda. Ahora, esta protección no es tan amplia, tiene una excepción, dice, excepto que dicha deuda fuera anterior a la celebración del matrimonio, ¿bien? O que esta deuda sea contraída por ambos cónyuges o por un cónyuge con el asentimiento del otro. O sea, a priori, la vivienda familiar no se toca por deudas contraídas post celebración del matrimonio. Ahora,
si es contraída por ambos cónyuges o por uno con el asentimiento del otro, va a poder ser ejecutada. Y esto es porque justamente contaba con la venia de los dos cónyuges. Requisitos del asentimiento. Ya dijimos en qué caso se requiere el asentimiento, que era disposición de todos los derechos derivados de la vivienda, siendo una interpretación amplia, disponer de los muebles indispensables o transportarlos fuera de ella. Entonces, en estos casos que se requiere el asentimiento del cónyuge, el asentimiento va a versar sobre el acto en sí y sus elementos constitutivos. Vieron que recién yo mencioné que de ninguna forma su asentimiento va a implicar reconocer la onerosidad o la sinceridad del acto, o qué pasa con los vicios ocultos, la garantía de evicción. No se mete ahí, no se involucra. Bien, el código apunta a que verse sobre el acto jurídico y sus elementos constitutivos. Sabemos cuáles son los elementos constitutivos del acto. Precio, plazo, por ejemplo, que estuviera sometido a plazo, forma de pago, garantías. Entonces simplemente el cónyuge se lo va a informar de estas condiciones. Con esta norma se pone fin a una discusión existente en la doctrina, o que estaba en realidad bajo el imperio del Código Civil, el Código de Vélez, que decía, bueno, ¿qué pasa si eventualmente el cónyuge podría dar un asentimiento anticipado por todos los actos que después va a celebrar el cónyuge? Esto en la práctica lleva a un resultado positivo. ¿Por qué? Porque le da más especialidad o más seguridad a cada operación en particular, de forma tal de que el cónyuge pueda cerciorarse del acto jurídico, de sus elementos para cada acto en particular. Ya dijimos que no por prestar este asentimiento el cónyuge queda obligado, no responde por deuda, no responde por vicios ni por garantía de evicción, eso queda a un lado. Bien, ¿cómo es entonces este asentimiento? ¿De qué forma se tiene que hacer? En verdad el artículo, como lo vemos, no lo deja establecido, con lo cual podría ser por instrumento público, por ejemplo una escritura, instrumento privado, podría ser verbalmente, o podría ser por signos inequívocos, que en relación a esta última forma de expresar la voluntad, sería más complicado en cuanto a la prueba, por ejemplo, si el cónyuge que presta su asentimiento por signos inequívocos después lo desconoce o dice, no, yo no la presté, ¿cómo lo probamos? ¿Bien? ¿Cómo es entonces este asentimiento que se requiere del cónyuge? Unilateral, porque se requiere de un cónyuge. No formal, salvo que el acto por el cual tenga que prestar el asentimiento tenga ese carácter. Es especial, ya dijimos que no corresponde anticipado, sino que es para cada acto en particular. Es revocable. ¿Revocable hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se puede retractar? Hasta que se celebra el negocio. ¿Bien? ¿Es sustituible? Ya lo vamos a ver, pero sí, puede ser sustituido por vía judicial, ya vamos a ver en qué casos. Y este asentimiento lo puede dar de manera previa o posterior a la celebración del acto. Y ahora con esto que les dije de que puede ser sustituido vía judicial, vamos a ver, justo lo que les acabo de decir, la autorización judicial. ¿Cuándo la autorización de un juez puede suplir el asentimiento que tiene un cónyuge para otorgar un acto? Vamos a leer el artículo que dice, uno de los cónyuges puede ser autorizado a judicialmente otorgar un acto que requiere el asentimiento del otro si éste está ausente, es persona incapaz, está transitoriamente impedido de expresar su voluntad, y acá están los supuestos objetivos. Ausente, persona incapaz, transitoriamente impedido de expresar su voluntad, o si su negativa no está justificada por el interés de la familia, es una negativa por el mero hecho de no dar el asentimiento, no por una razón superior como el interés familiar. ¿Qué pasa si se otorga la autorización? El acto otorgado con autorización judicial es oponible al cónyuge, ¿sí?, sin cuyo asentimiento se lo otorgó, pero de él no deriva ninguna obligación personal a su cargo. Entonces, me voy a quedar acá. Primero, el código nos da estos supuestos objetivos, que son aquellos que les marqué en rojo, donde el juez, si se dan estas situaciones, como son objetivas, tiene que limitarse a verificar si se están dando o no. Bien. Ahora, eventualmente el artículo me autoriza, me faculta que yo pueda recurrir o acudir al juez ante la negativa del otro cónyuge, del otro consorte. Acá el juez tiene que tener en consideración
Si la negativa del cónyuge, eventualmente el juez, haciendo una interpretación integral y también con las facultades que él tiene, puede advertir que va a ser inminente, ¿sí? que va a ocurrir, que va a ser inevitable la lesión que puede ocasionar esa negativa o esa falta de asentimiento del cónyuge al interés familiar, va excepcionalmente autorizado. Es decir, si él puede dilucidar que con la negativa del cónyuge o con esta falta de asentimiento, ese no hacer, esa omisión, va a causar un grave perjuicio al interés familiar, ahí lo puede autorizar. Vean que tiene que ponderar esa situación, pues no la puede autorizar así como así. Ahora, caso contrario, si él no puede verificar esa inminencia de esa lesión o de ese daño, la va a tener que rechazar in limine. ¿Por qué? Porque a priori va a tener la presunción de que son legítimas o son válidas las razones por las cuales el cónyuge dijo que no o no prestó el asentimiento para ese acto. ¿Bien? Vamos al mandato entre cónyuges. Uno de los cónyuges, recuerden que el mandato es un contrato, ¿sí? Uno de los cónyuges le puede dar un poder al otro. El poder es el contrato de mandato, para representarlo en el ejercicio de las facultades que el régimen matrimonial le atribuye. Pero no para darse a sí mismo el asentimiento en los casos que se aplica el 456. Vamos al 456 para que lo vean. Acá. A estos actos que requieren asentimiento, que son la disposición de los derechos de la vivienda familiar, la disposición de los bienes muebles indispensables de la vivienda, transportarlos fuera de ella, no puede darse por anticipado o a sí mismo con este mandato el asentimiento, ¿bien? La convalidación. La facultad de revocar el poder no puede ser objeto de limitación. Bien. En primer lugar, ¿qué podemos decir de este artículo? Breve. Los cónyuges gozan de autonomía contractual para contratar entre sí. Bien. Sin embargo, los que se encuentran bajo el régimen de comunidad de ganancias tienen una inhabilidad especial que establece el artículo 1002. Las inhabilidades especiales son aquellas que son para determinados actos, ¿sí? No es que tengan una incapacidad total de derecho, porque obviamente no existe, se aniquila. Perdón, de derecho no, de hecho, de ejercicio. La de derecho sabemos que no existe la incapacidad de derecho absoluta. Es una incapacidad de ejercicio relativa, podríamos decir, porque es en relación a ese acto, ¿sí? De manera tal que los cónyuges podrían hacer otros actos, pero específicamente el 1002 nos dice que van a poder constituir sociedades de cualquier tipo entre sí y las de la sección cuarta, ¿sí? Que eran las anteriores sociedades de hecho. Bien. No obstante, esa es una inhabilidad especial específica para el régimen de comunidad. Ahora, más allá de ello, esta norma que les acabo de 459, sin distinguir el régimen, nos dice que los cónyuges entre sí van a poder celebrar un contrato de mandato con las limitaciones de que en el mandato no van a poder incluir el asentimiento de los actos específicos que requieren el asentimiento expreso del otro cónyuge. Bien, ¿por qué? Porque de esta forma se tornaría en abstracto, devendrían en abstracto las prohibiciones de orden público que venimos estableciendo en este régimen primario. Bien, ¿qué pasa con la ausencia o el impedimento? Si uno de los cónyuges está ausente o impedido transitoriamente, no ausencia, capacidad restringida o incapacidad, que es lo del artículo que ya vimos el anterior. Si uno de los cónyuges está ausente o impedido transitoriamente de expresar su voluntad, el otro lo puede autorizar para representarlo de forma, puede ser judicialmente autorizado. ¿Bien? Puede ser de modo general o para algunos actos. Siempre y cuando en el ejercicio de las facultades resultantes del régimen matrimonial. No puede irse más allá de lo que el propio régimen que ha escogido, o el que están inmersos los cónyuges, puede realizar. Y en la extensión que les fija el juez. A falta de mandato expreso o de autorización judicial,
a los actos otorgados por uno en representación del otro, se le aplican las normas del mandato tácito o de la gestión de negocios según sea el caso. Ahora voy a adentrarme acá. En primer orden, el cónyuge del ausente o del impedido transitoriamente puede poder efectuar actos de administración o disposición de sus bienes y puede requerir autorización judicial. Bien, ahora, recordemos siempre que el juez tiene un margen de discrecionalidad para evaluar si lo autoriza o no, como ya vimos recién. Bien, ahora hay que distinguir dos cosas. Vieron que la norma expresa falta de mandato expreso de autorización judicial, se aplican las normas del mandato tácito de la gestión de negocios. Por ejemplo, si el acto que efectúa el cónyuge tiene conocimiento del otro cónyuge, podría haberse opuesto, pero no se opuso, y el cónyuge lo realizó, se le van a aplicar las normas del mandato tácito, porque tuvo oportunidad de oponerse y no se opuso. Ahora bien, si el cónyuge, otro escenario, asume oficiosamente la gestión de un bien, sin que implique una liberalidad, o sea, no está donando ese bien, no está autorizado, pero tampoco está prohibido, ni tampoco está obligado, para ese acto van a regir las normas de la gestión de negocios. Y eso lo distingue en virtud de la oportunidad que ha tenido el cónyuge o no, renuente en dar el asentimiento conyugal, en poder oponerse. Por eso en el primero puede remitirse, o sea, aplican las normas del mandato tácito, porque el cónyuge tiene conocimiento y haberse podido oponer no se opuso. Bien. ¿Qué sucede con la responsabilidad de los cónyuges? Bien, vamos a ver la regla. Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455. ¿Cuál es el artículo 455? El deber de contribución. Sabemos que en este régimen primario, que les dije, que es de orden público, que es inherente a cualquiera de los regímenes que hayan escogido los miembros del matrimonio, ya sea comunidad o separación, tienen este régimen primario que no pueden dejar de lado. Bien, entonces, si ambos tienen el deber de contribuir a las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento de los hijos, es una consecuencia lógica de que ambos respondan por esas obligaciones. Ahora, fuera de estos casos, que son los que yo les marqué en negrita, y excepto disposición en contrario del régimen particular, ninguno va a responder por las obligaciones del otro. O sea que podríamos decir, a priori mantenemos el principio de la responsabilidad separada. Cada cónyuge es responsable de las deudas que él contrae. Bien. Esto lo vamos a ver en las normas de la comunidad de bienes, de comunidad de ganancias y en la de separación de bienes. Ahora, como bien les digo, es una consecuencia lógica del deber de contribución que establece el 455. Ahora bien, los cónyuges responden solidariamente. Es una responsabilidad solidaria, esta solidaridad pasiva, porque tiene a dos personas que pueden ser deudores, legal, porque la misma ley la establece. ¿Qué consecuencia me da? Que el acreedor puede ir contra uno, contra otro, contra ambos, de forma sucesiva, o con ambos a la vez, porque es una obligación solidaria. Remitimos al régimen de las obligaciones solidarias en este punto. Bien, sin perjuicio de ello, obvio, como en toda obligación solidaria, el cónyuge que no tomó la deuda tiene el derecho de repetir, de reclamar frente al otro cónyuge, pero frente al deudor, responsabilidad solidaria. Después se arreglan entre ellos, pero frente al deudor, una misma fachada, responsabilidad solidaria. Bien. El código en este punto asume como una protección más específica, más tuitiva con respecto a los acreedores, al tercer, contratante, oneroso, de buena fe, que siempre está protegido. ¿Sí? No podemos descuidarlo porque una persona contratada de buena fe, a título oneroso, ¿sí? Ha incurrido, por ejemplo, ha sacado dinero de su patrimonio, entonces tiene que ser protegido. Bien. ¿Por qué es más específica? Bien. Porque en el régimen anterior,
de la ley 11.357 que recién les nombré, que es la de los derechos civiles de la mujer, que reforma el Código de Vélez, únicamente el otro cónyuge respondía con los frutos de sus bienes. Ya vamos a ver los frutos, pero por ejemplo, un fruto civil podría ser el alquiler de un inmueble. Entonces, bajo el régimen de Vélez, presten atención que es bajo el otro régimen, únicamente respondía por las deudas con sus frutos, con los frutos de sus bienes. Ahora, como dijimos que es una protección más específica, más tuitiva, lo hace solidariamente con todo su patrimonio con el otro cónyuge. Vean cómo la redacción aumenta la protección para este tercero, ¿sí? Y de manera tal que compromete un poco más al cónyuge, dejándolo a salvo o a resguardo de la acción de regreso con el otro cónyuge por la obligación. Bien. Va la regla acá. Cada uno de los cónyuges, lo que les dije recién, responden por las obligaciones contraídas. Entonces ninguno va a responder por las obligaciones del otro. Mi deuda, yo me hago cargo. ¿Cuál es la excepción? Este artículo, el 461, que hace responder al otro cónyuge que no contrajo la obligación. ¿Pero por qué? Porque es una consecuencia lógica del deber de contribución. Veamos. Necesidades ordinarias del hogar, por ejemplo, comprar muebles para el hogar, deuda de asistencia médica del grupo familiar, pagar el alquiler del inmueble donde vive la familia, comprar comestibles, necesidades básicas del hogar. Sostenimiento y educación de los hijos, conforme al artículo 455 del deber de contribución, por ejemplo, pagar el colegio de los hijos, profesores particulares, clases de natación, entre otros. Bien. Como les dije, si ambos tienen el deber de sostener, de contribuir, de cooperar, lógico, van a tener el deber de afrontar o de responder por dichas deudas. Bien. En el principio, vamos a hacer un resumen. El principio de la separación de deudas. Ahora, cuando se trate de estas deudas, que tienen esta cualidad especial, cada uno va a responder con sus bienes en el régimen de comunidad de ganancias. Que ya ahora lo vamos a ver, con sus bienes propios y con los gananciales que administran. Y, en el caso de separación de bienes, con sus bienes personales propios por sus deudas personales. Bien. ¿Qué pasa con el régimen de comunidad? Ya dijimos que hay dos regímenes, de comunidad o de separación. El régimen de comunidad es el que más desarrollo doctrinal y jurisprudencial tiene, porque es el que estaba vigente desde el Código de Vélez, ya desde siempre, y ahora, antes estaba impuesto de forma legal y forzosa, no nos daba la opción de elegir. Hoy en día el Código nos dice, bueno, tenés estos dos regímenes, usá el que quieras para tu conveniencia, pero podés elegir por uno de los dos. ¿Y qué pasa si en la convención matrimonial me olvido o no hago una referencia expresa de cuál es el régimen elegido? Acá el artículo no lo soluciona, y en tal sentido dice, a falta de opción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias. Es lógica la solución, debido a que también es el régimen que más desarrollo tiene. ¿Bien? No se puede estipular que la comunidad comience antes o después, excepto el caso de cambio de régimen matrimonial previsto en el 449. ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice que yo puedo cambiar el régimen que haya elegido, pero tiene que pasar un año de vigencia del régimen que he elegido. O sea que si yo llevo un año de comunidad de ganancias, menos de un año de comunidad de ganancias, no puedo cambiar la separación de bienes. Tengo que esperar a que se cumpla un año y de ahí cambiar de régimen. Tienen que voy a admitir a más compañeros que tenían. Bien, perfecto. Como vimos, este régimen en el Código de Vélez era legal, establecido por ley, único y forzoso. O sea, no me daba opción de acudir o acogerme a otro régimen. Por otro lado, si no existiera convención o si nada dice, tenemos por eso de carácter supletorio. Vamos a ir a aplicar este régimen. Bien, ¿qué pasa con este régimen? Ahora lo vamos a ver, pero tenemos como una bolsita, imagínenselo así, donde tenemos ciertos bienes que cada cónyuge tiene su bolsita, pero hay una bolsita común también. Y ahora vamos a distinguir cuáles son los bienes que integran esa bolsita común y cuáles son los bienes que cada cónyuge tiene en su bolsita propia. Bien. A ver, voy a correr. Ahí.
El capítulo de la comunidad de ganancias se responde de comunidad de ganancias, se compone de 8 secciones. Disposiciones generales, que las estamos viendo, bienes de los cónyuges, cuáles son los bienes propios, cuáles son los bienes gananciales dentro de este régimen, porque este régimen distingue propios de gananciales, como les dije, bolsita común, bolsita propia. Gestión de bienes de la comunidad, extinción, indivisión postcomunitaria, liquidación y partición. Sistematizan las reglas aplicadas durante los diversos momentos que pueden existir en la comunidad. Por eso vamos a ver la etapa de la liquidación, la indivisión, es otro momento dentro de la comunidad de ganancias. El régimen, ¿qué pasa con el régimen supletorio? O sea, ¿por qué supletorio? Bien, voy a volver a repetir que tanto el régimen de comunidad de ganancias como el de separación de bienes cuentan con el régimen primario que acabamos de ver, aplicable también a las uniones convivenciales. O sea que van a tener en común, cualquiera sea el régimen elegido, el deber de contribución, la responsabilidad solidaria por esas deudas respecto al mantenimiento del hogar, el sostenimiento de sus hijos y las reglas de asentimiento conyugal. Bien. Primero vamos a distinguir, como les dije, la bolsita propia de cada cónyuge, bienes propios de cada cónyuge, pertenecen a cada uno. ¿Por qué es tan importante el régimen matrimonial, patrimonial? Sobre todo en la comunidad de ganancias, mientras todo ande bien en el matrimonio no va a haber problema. Se celebra el matrimonio, todo bien. El problema viene cuando se disuelve la comunidad, sea por muerte de un cónyuge, por anulación del matrimonio putativo, que ya lo vamos a ver, por divorcio. Entonces es ahí donde aparecen los problemas, porque ahí empieza el problema de qué es de quién, qué es tuyo, qué es mío, qué era de los dos. Entonces por eso es muy importante que ustedes tengan en claro estas reglas, para poder distinguir qué va a ser propio de ustedes y nadie se los va a tocar, y qué es lo que va a ser común al matrimonio y qué va a pasar con eso. En cuanto a los bienes propios, pertenece exclusivamente a cada uno. Al momento de extinguirse la comunidad, no se van a afectar porque son míos. ¿Bien? Va a ser común el uso, goce y usufructo durante el régimen de comunidad. Si yo tengo un bien que yo lo adquirí con anterioridad a casarme, no lo voy a tener guardado, escondido y el cónyuge no lo va a poder usar. No. Por ejemplo, si yo llevo al matrimonio un auto, no voy a prohibirle el uso a mi cónyuge. Va a gozar del uso, goce, usufructo. Pero si en algún momento se liquida la sociedad conyugal, vuelve, o sea, siempre fue mío. ¿Bien? Bienes ganados. Ustedes piensen en los bienes propios, ahora los vamos a ver bien, pero como el bien que cada uno lleva al matrimonio, el bien con el que cada uno carga a cuestas antes de casarse. Lo estoy diciendo muy a grandes rasgos, ahora lo vamos a ver bien, pero como para que se vayan haciendo una idea. Bienes gananciales son los que forman parte de la masa común, de esta bolsa, que es la que vamos a dividir en partes iguales cuando se extinga la comunidad. Bien. Les quiero hacer una aclaración. A los cónyuges les está prohibido establecer como un límite temporal o una condición desde cuándo va a regir el régimen escogido. La única limitación que tenemos es la del artículo 449, de que me permite cambiar el régimen tras un año del régimen anterior. Bueno, entonces, ¿cuál es la realidad que tenemos en el régimen de comunidad de ganancias? Bienes propios de un cónyuge, bienes propios del otro, bienes gananciales de uno y bienes gananciales del otro. Bien. Calificación de bienes. En primer lugar, vamos a decir que cuando vamos a calificar un bien, el bien es o propio o ganancial. No puede ser parcialmente propio y parcialmente ganancial. Para determinar si es propio o ganancial, hay que ver cuánto de aporte hubo propio o no. Por ejemplo, un cónyuge compra un auto con el dinero que obtiene de su trabajo, fruto civil. Pero el 10 o el 20% del precio del auto lo abonó con dinero que obtuvo de una herencia. Una herencia de una tía soltera, una tía que no tenía descendientes legítimos, legitimarios, hizo un testamento y quiso beneficiar a uno de sus sobrinos o sobrinas con quien tenía buena relación. Bueno, ese dinero es de carácter propio, esa herencia. Vamos a ver qué pasa con las herencias. Ahora,
la mayor parte del bien la obtuvo con dinero fruto de su trabajo durante el matrimonio. O sea que es calificado como ganancial. Y ahora ustedes me van a decir, sí, bueno, pero ¿qué pasa con ese 10 o 20% que lo pagó con su propio dinero? ¿Por qué tiene que ir a la comunidad? Qué injusto que a la hora de la liquidación va a dar todo, cuando en realidad podríamos liquidar un 90% del auto. Bien, esto se corrige con la teoría de la recompensa, que lo vamos a ver enseguida. ¿Qué ocurre con las recompensas? ¿Qué es la recompensa? ¿Para qué me sirve el instituto de la recompensa? Bienes propios, régimen de comunidad de ganancias. Primero, ¿cuáles son los bienes propios? Les dije recién, los que aporta cada cónyuge al matrimonio. O sea, la regla que les dije primero, a priori, y no es la única. Los que llevo al matrimonio, y presten atención, los que recibo con posterioridad al matrimonio, pero los recibo como herencia, legado o donación, y los adquiridos con el producto de aquellos. Entonces, los adquiridos por legado, herencia o donación serían propios. O por el producto de aquellos. Si ese bien produce, por ejemplo, vendo ese bien, bueno, también vendría a ser por el principio de subrogación real propio. ¿Cuáles son los bienes propios de cada cónyuge? Y el artículo 464 hace una enumeración amplia explicando cada uno de los bienes propios que yo los voy a desenvolver hoy con ustedes. Se los voy a explicar. Los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad, los que traen, otro derecho real o la posesión al tiempo de iniciación de la comunidad. Los que traen al matrimonio. Básicamente, traen en una mochila todos los bienes que tienen. Esos son los propios, los que ya tienen. Los adquiridos durante la comunidad, me caso, pero recibo una herencia, un legado o donación. Aunque sean conjuntamente por ambos. Y excepto la recompensa debida a la comunidad por los cargos soportados por esta. Ya vamos a ver esto de las recompensas. La comunidad, por ejemplo, que tiene que mantener estos bienes, los va a afrontar estos gastos la comunidad. ¿Pero cómo? Si son bienes propios, ¿por qué tiene que mi cónyuge, no hablo de la comunidad, hablo del matrimonio, el cónyuge como matrimonio soportar cargas de esos bienes si el bien es propio? Bueno, por eso va a tener recompensa de la comunidad, como para devolverle ese plus que me dio a mí que no le correspondía. Como que le estoy devolviendo. Los recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación, paréntesis. Yo con mi cónyuge, con mi marido, recibo una herencia. Viene mi tía y nos dice, les voy a donar esta casa, a vos y a tu marido. Por herencia, legado o donación. Cabe aclarar, recibo herencia, por ejemplo, una herencia recibida si soy un heredero legitimario, o en el caso de la tía que no tiene ningún heredero legitimario. Bien, recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación, nos dona a mí y a mi marido una casa. Se reputa propio por mitades. 50% de la casa es un bien propio para él, 50% de la casa es un bien propio para mí. Excepto, cae la regla, que el testador o el donante hayan designado partes determinadas. Para Pablo, la donación del bien que les dono, Pablo tiene un 40% y vos un 60%. No hay dudas ahí. Pablo es dueño del 40%, yo del 60%. Ahora, si no designaron partes determinadas, es en conjunto. No van a ser propios, no son propios, o sea, los excluyen de los bienes propios, los bienes recibidos por donaciones remuneratorias. Y ahora voy a ir a las donaciones remuneratorias para que se acuerden. Excepto que los servicios que dieron lugar a ellas hubieran sido prestados antes de iniciar la comunidad. En caso de que el valor de lo donado exceda de una equitativa remuneración, ahí se me cortó ahí el artículo, ahí se los leo completo para que les quede la idea. ¿Qué pasa acá? Esta parte ya la vimos, bienes recibidos por ambos cónyuges. Los bienes recibidos conjuntamente se reputan propios por mitades, porque no nos ha establecido de cuánto a cada uno. Entonces, 50 Pablo, 50 tú. Salvo que haya designado partes determinadas. Por ejemplo, Francisco dona al matrimonio de Carlos y Vanessa todo su patrimonio, sin establecer cuánto le corresponde a cada uno. Entonces ahí, por mitades. Donaciones remuneratorias. A mí me hacen una donación, pero la donación, como es remuneratoria, no es una simple liberalidad,
sino que implica que yo haga algo. Por ejemplo, preste un servicio. Entonces acá voy a ver cuándo presté el servicio. Si yo el servicio lo presté con anterioridad al matrimonio, por ejemplo, me donó mi tía un piano, pero yo, por ejemplo, tengo que prestar, tengo que ir una vez a la semana a un hogar de ancianos a tocar el piano, por ejemplo, o una vez al mes. Bueno, si yo ese servicio lo presté antes del matrimonio, el bien que yo recibo por la donación, el piano, es propio, porque el del servicio lo hice antes. Ahora, si el ir a tocar el piano lo presté después de la celebración del matrimonio, el bien es ganancial. Por eso en las donaciones remuneratorias es clave determinar en qué momento se prestó el servicio, porque es lo que me va a determinar cuándo se devengó o cuándo nació en mi cabeza ese derecho a esa donación. Bien, esa donación, por así decirlo. Bien, ¿qué sucede si el valor de la donación excede de una equitativa remuneración por el servicio recibido? Es decir, presté un servicio, no pensemos en lo del piano, pensemos un servicio brindado, pero la donación es muchísimo mayor, o sea, no hay una correlación entre la donación y el servicio que yo presté. Bueno, en ese caso el donante, o sea, la ley presume que ha querido gratificar al donatario, ha querido gratificarlo, compensarlo, más allá del valor del servicio, o sea que ha querido como darle un plus, un extra. Entonces, ¿qué sucede? La comunidad va a deberle una recompensa al donatario, o sea, al cónyuge que recibe la donación, por ese valor que se excedió, por ese valor excedido en la donación, porque la donación es más grande que el servicio que hice. La donación está beneficiando de más a la comunidad. Entonces la comunidad va a deber una recompensa al donatario. ¿Quién es el donatario? El que recibe la donación, o sea, el otro cónyuge, por ese valor de más. Los adquiridos por permuta con otro bien propio, subrogación real. Esto es un bien propio, lo vendo y me dan otro bien, lo cambio por otro marcador. Listo, esto es bien propio porque entró, o sea, reemplazó a este bien. Mediante la inversión de dinero propio o la reinversión del producto de la venta de bienes propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad si hay un saldo soportado por esta. Ustedes tengan en claro que, más allá de esto, siempre las recompensas van a estar si hay alguien que puso de más y otro que no o sea, el que puso de más no tenía por qué poner de más y hubo un detrimento en comparación con el otro patrimonio. Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte propio, el nuevo bien es ganancial, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge propietario. A ver. Primero, bien adquirido por subrogación real, adquiridos con la venta de un bien propio, dinero propio o por permuta. Por ejemplo, en mi matrimonio vendo un inmueble propio de 100.000 y con ese dinero compro 2 de 50.000. Bueno, los nuevos inmuebles, por más de que sean ya dentro del matrimonio, ya estoy casada, van a ser propios porque es una subrogación real, reemplazan al otro bien. Los créditos o indemnizaciones que subrogan en el patrimonio de uno de los cónyuges a otro bien propio. Por ejemplo, vendí un bien propio y tengo un crédito por saldo de ese precio. Un bien propio me lo expropiaron. Ustedes saben que uno de los requisitos de la expropiación es, para que se pueda expropiar, tiene que ser de utilidad pública y, entre otras cosas, y me tienen que indemnizar a mí por haberme extraído de la propiedad de ese bien en aras del interés público. Está bien, mi propiedad que tengo es un derecho constitucionalmente amparado, cede ante la expropiación. Ok, yo en la expropiación pierdo esa propiedad, pero ¿qué? No pierdo la propiedad y me quedo en la nada, voy a ser indemnizada. Esa indemnización por expropiación de un bien propio también es bien propio. Los productos de los bienes propios, con excepción de las canteras y las minas. No confundir frutos con productos, con los frutos de los bienes propios, que los frutos de los bienes propios son gananciales.
Como excepción, el código establece que los productos de las canteras y las minas van a ser gananciales. O sea, dice que todos los productos son propios, excepto los que produzcan las canteras y las minas. Las crías de los ganados propios que reemplazan en el plantel a los animales que faltan por cualquier causa. Leyéndolo, ustedes van a decir que está hablando, pero les traje un ejemplo práctico para que lo vean. Sin embargo, si se ha mejorado la calidad del ganado originario, las crías son gananciales y la comunidad debe al cónyuge propietario recompensa por el valor del ganado propio aportado. La cría del ganado propio es ganancial. Yo tengo, antes de casarme, yo era propietaria de un caballo, de una vaca, de una vaca, ganado, una vaca, de una vaca. Bien. Y esa vaca tiene cría. Ok. ¿Cuál es la regla? La cría del ganado propio, mi vaca tiene cría, esa cría es ganancial. Ahora, hay una excepción. Mi vaca muere, falta un animal propio, causa que fuera, muere, se va, se escapa. Mi vaca tiene una vaca. Mi vaca tiene una vaca. Mi vaca propia, la otra vaca, la cría ganancial. Bien. Mi vaca desaparece. Esa única vaca, supongamos que tuvo una, va a reemplazar al animal faltante adquiriendo el carácter de bien propio. O sea, si bien a prima facie la cría es ganancial, si mi bien propio, mi vaca, muere, desaparece o lo que sea, la cría, en ese caso, por más de que debería ser ganancial a la luz de la ley, como me falta mi bien propio, mi vaca, la reemplaza. Entonces adquiere el carácter de bien propio. ¿Qué pasa si tienen más de una cría? Y ahí les puse un ejemplo más difícil. Gustavo tiene un campo con 10 animales. Se casa con Andrea y los animales comienzan a tener cría. Al cabo de 5 años, los 10 animales de Gustavo mueren. O sea, sus 10 propios mueren. Pero hay 100 crías. ¿Las 100 son gananciales? No. Reemplazamos 10, o sea que hay 10 van a ser propias y las otras 90 van a ser gananciales. Si no hubiera existido este inciso, Gustavo se habría perjudicado. O sea, hubiera perdido todos sus bienes propios y la comunidad se hubiera beneficiado en desmedro de él. Los adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título oneroso, si el derecho de incorporarlos al patrimonio ya existía al tiempo de su iniciación. Yo adquiero un bien en la comunidad, estando casada, título oneroso, contraprestación, no es una donación, no es una liberalidad, pero ese derecho de que ese bien se incorpore a mi patrimonio se devenga, se nace con anterioridad. Por ejemplo, firmo un boleto de compraventa antes de casarme, aunque el bien lo adquiera durante el matrimonio, el bien va a ser propio, porque nace en mi cabeza con anterioridad al matrimonio. Los adquiridos en virtud de un acto anterior a la comunidad, propio, adquirido en virtud de un acto anterior a la comunidad, viciado de nulidad relativa, confirmado durante ella. Por ejemplo, persona incapaz. Persona incapaz, ha sido declarada incapaz con una sentencia, tiene un curador, adquiere un bien antes de casarse, lo adquiere en términos que no implicarían un acto válido, quizás lo adquirió sin asistencia de su curador, pensemos, o sin, como dependiendo del grado de incapacidad, por ejemplo, era un acto que en la sentencia específicamente estaba prohibido y lo adquirió igual. Bien, pero cuando contrae el matrimonio, recupera la capacidad. Bien, entonces es nulo de nulidad relativa, pero como recupera la capacidad, es confirmado en vigencia de la comunidad. No importa, pero fue adquirido, nulo o no, con anterioridad a la comunidad. Entonces, propio. Los originariamente propios que vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad, resolución, rescisión o revocación. Los incorporados por accesión a las cosas propias, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con dinero de ella. Por ejemplo, si se construye un edificio con dinero ganancial, dinero ya del matrimonio, en un terreno propio, ¿qué pasa ahí? El edificio será propio
y se deberá una recompensa a la comunidad. ¿Por qué? Porque el terreno es propio, pero el dinero es ganancial. Entonces, ¿cómo junto eso? Bueno, el edificio es propio, porque se incorpora por accesión a algo propio. ¿Qué era lo propio? El terreno. El edificio es por accesión, se incorpora por accesión, un inmueble por accesión. Bien, pero lo pagué con dinero ganancial. ¿Es justo que sea todo propio? No. Por eso, para confirmar o corregir esa injusticia, vamos a la teoría de la recompensa, y se debe una recompensa a la comunidad para compensar justamente que el edificio, que el bien sea totalmente propio cuando ha habido dinero de la comunidad. Las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge o el propietario de una parte indivisa de un bien al comenzar del cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa de un bien al comenzar la comunidad, o que la adquirió durante esta en calidad de propia, así como los valores nuevos y otros acrecimientos de los valores mobiliarios propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad. Por ejemplo, Fabián es socio de una sociedad y adquiere más acciones. Si esas acciones fueran compradas con bienes gananciales, recordemos que él ya es socio, con anterioridad a la comunidad, pero hay nuevas acciones que compra con bienes gananciales, va a deber una recompensa a la comunidad. La plena propiedad de bienes, cuya nuda propiedad se adquirió antes del comienzo de la comunidad, si el usufructo se extingue durante ella, así como la de bienes grabados con otros derechos reales que se extinguen durante la comunidad sin perjuicio de la recompensa. Por ejemplo, durante el matrimonio se extingue el derecho de usufructo sobre un bien propio de Tomás y recupera la propiedad del mismo. Eso sería un bien propio. Bien, la nuda propiedad, que era con anterioridad a la comunidad. Las ropas y los objetos de uso personal de uno de los cónyuges, sin perjuicio de la comunidad de la recompensa debida a la comunidad si son de gran valor. Por ejemplo, si los bienes muebles necesarios para el ejercicio del trabajo o profesión fueron adquiridos con bienes gananciales, por ejemplo, pensemos en que uno de los miembros de un cónyuge, un consorte, es remisero y adquiere un vehículo con bienes gananciales. Bien, ahí el cónyuge va a deber una recompensa a la comunidad porque se va a reputar como propio. En cambio, si se trata de ropa u objetos de uso personal, el cónyuge solo debe una recompensa cuando fueran de gran valor. Por ejemplo, ahí hay que ver el carácter del bien. Por ejemplo, si fuera una cuestión de lujo, como una joya cara, un reloj caro de gran valor, o si es simplemente algo menos oneroso, eso se tiene en cuenta en la casuística. Las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales y por daño físico causado a la persona del cónyuge, excepto la del lucro cesante. Por ejemplo, el ingreso porque lo indemnizan de un daño moral. Una persona tiene un accidente y a raíz del accidente, en la demanda por daños y perjuicios, yo demando el daño moral, que es el daño que yo no puedo cuantificar quizás como el del auto que se me averió o la pérdida, la disminución del valor del auto por el accidente. Bien, el daño moral que yo sufrí. Entonces, esa indemnización que me dan por ese daño moral o ese daño físico es bien propio. Excepto el lucro cesante, será ganancial. ¿Por qué el lucro cesante va a ser ganancial? Lucro cesante es lo que yo dejé de percibir a raíz de, por ejemplo, el siniestro, que de manera contraria de no haber ocurrido el siniestro, yo hubiera seguido percibiendo. Por ejemplo, el dinero de mi trabajo, la remuneración del trabajo. Va a ser ganancial, ¿por qué? Porque ocupa el lugar de los frutos del trabajo que el cónyuge está imposibilitado de obtener por justamente el lucro cesante. El derecho a la jubilación o pensión y el derecho a alimentos sin perjuicio del carácter ganancial de las cuotas devengadas durante la comunidad. Bien, todo lo que yo devengue durante la comunidad va a ser ganancia. Se debe diferenciar el derecho que yo tengo a la jubilación o a la pensión de las sumas que periódicamente percibo, porque son gananciales, porque sustituyen los frutos del trabajo, y los frutos del trabajo son gananciales. Entonces, como el fruto del trabajo es ganancial, y esto viene a suplir el fruto del trabajo como una subrogación, también va a ser ganancial. ¿Por qué esta solución es igual? Porque va de la manito con la disposición que contiene el inciso D, que dice que todos los frutos civiles de la profesión son gananciales. Entonces, por eso en esta parte es ganancial. La propiedad intelectual, artística o industrial.
¿Por qué la propiedad intelectual, artística e industrial de una obra, por ejemplo, que ha sido publicada o interpretada es propia? Justamente porque el derecho moral de una obra es siempre personal, va a ser mío, propio, porque yo lo ideé. Bien, vamos ahora a entrar en los bienes gananciales. ¿Qué sucede con los bienes gananciales? ¿Cuáles son los bienes gananciales? Hasta acá los bienes propios. Son aquellos adquiridos durante la vida en común, ya casados, a título oneroso. O sea, casados, compramos una casa, ganancial, por el esfuerzo de cualquiera de los dos. Como así también, en la comunidad, los adquiridos por la fortuna o azar. Por ejemplo, me gané la lotería en el matrimonio. Y las rentas y frutos de bienes propios. Recuerden que expresamente nos decía en la parte de bienes propios que las rentas y los frutos de los bienes propios eran gananciales. Bueno, acá está. Entonces, los adquiridos durante la vida en común, los adquiridos por la fortuna al azar, me gané la lotería, y la renta y fruto de bienes propios, que los bienes propios prevén, me remiten a los gananciales. Me dicen, no, los bienes propios son propios, pero, los que los distinguen, pero la renta y los frutos de los propios van a ser gananciales. Obvio, la nómina de bienes propios que tenemos. Estoy hablando de las rentas y frutos de esos bienes propios. Bueno, ¿cuáles son los bienes gananciales? Los creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad por un cónyuge o por ambos, siempre que no estén incluidos en el 464, porque los del 464, independientemente de cuándo sean, son propios. Los bienes van a ser gananciales aunque sea uno quien lo adquirió, lo creó o comenzó su posesión. Y siempre que no estén incluidos dentro de los bienes propios, sea residual, si no es propio es ganancial. Por más de que figure a nombre de un solo cónyuge, por ejemplo, con el fruto del trabajo compro un auto que está a mi nombre. Por más de que esté a mi nombre, si lo adquirí durante la comunidad, durante la vida en común, va a ser ganancial. Ahora, termino la comunidad. Y ese auto que yo adquirí durante la vida en común, yo me lo quiero llevar. Y viene mi cónyuge y dice, no, vos lo adquiriste durante la vida en comunidad, es ganancial. Si yo compruebo, acredito que lo adquirí con mi propio dinero, va a ser propio. Pero cae ante esa situación, ¿bien? Si no es ganancial. Los adquiridos en la comunidad por hechos de azar, como lotería, apuestas o hallazgos de tesoro, sencillo. Frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios, ya los preveía expresamente, y gananciales de vengado durante la comunidad, o sea, ganados durante la comunidad. Los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro cónyuge de vengado durante la comunidad. Y acá les puse, para que les quede como guía a ustedes. ¿Qué es un fruto? Es un objeto que un bien produce de modo renovable, sin que se modifique o se altere la sustancia. Frutos naturales, producciones espontáneas de la naturaleza. Tengo un naranjo, entonces las naranjas son los frutos naturales. Frutos industriales, se producen por la industria del hombre o cultura de la tierra. Requiere que solo lo extraiga, lo saque. Frutos civiles, renta que la cosa produce, por ejemplo, dinero por alquiler, o la remuneración del trabajo. Ojo, ¿cuándo van a ser de la comunidad? Se determina según el momento en el que se devengue, se ganen esos frutos, ¿sí? ¿En qué momento, por ejemplo, fruto natural, sencillo, tengo mi naranjo, ¿en qué momento saca las naranjas, gano las naranjas? Bueno, según ese momento que salen las naranjas y que van a ser propias o de la comunidad, voy a ver de quién van a ser, de qué va a ser la propiedad. Lo devengado durante la comunidad como consecuencia del derecho de usufructo de carácter propio. Los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con otro bien ganancial, mediante la inversión de dinero ganancial, o la reinversión del producto de la venta de bienes gananciales. Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte, el nuevo bien es propio, dejando a salvo la recompensa de la comunidad. Cuando un bien es obtenido con aportes propios y gananciales, el carácter va a depender según cuál es el mayor aporte. Va ejemplo. Si el mayor aporte se efectuó con bienes gananciales, el bien es ganancial. Pero hay un aporte propio, entonces se debe una recompensa al cónyuge, no a la comunidad. Porque la comunidad se beneficia en detrimento de ese cónyuge. En menor medida, pero se beneficia. Si el mayor aporte se efectuó con bienes propios, el bien será propio. Pero el cónyuge le debe una recompensa a la comunidad por el valor que le aportó la comunidad al bien. Los créditos o indemnizaciones que subrogan a otro bien en ganancial. Por ejemplo, yo tenemos en el matrimonio con mi marido un vehículo, un auto. Bien,
y yo choco, o por ejemplo, hay granizo y se me destruye, entonces el seguro me lo cubre y me lo paga. Como es una subrogación, entra ese bien por el otro bien que está reemplazando, es ganancial, siempre que ese bien sea ganancial. Los productos de los bienes gananciales y lo de las canteras y minas propias extraídos durante la comunidad. Recuerden que cuando vimos los bienes propios los excluía expresamente y los mandaba para acá, entonces están acá los productos de los bienes gananciales y lo de las canteras y minas propias, porque decía que eran propios, excepto las canteras y minas que iban a ser gananciales, extraídos durante la comunidad. La última parte del inciso es una excepción a la regla que indica que son propios los productos de los bienes propios. Las canteras y minas propias, o sea, el producto de la cantera y mina bien propio, pero si son extraídos durante la comunidad, ganancia. Las crías de los ganados gananciales, que reemplazan en el plantel a los que faltan por cualquier causa, y las crías de los ganados propios que excedan al plantel original. Pensemos en el ejemplo que les dije recién. Tengo 10 vacas, una vaca que tiene 10 crías. Se me muere una. Bien, esa de las 10, 9 van a ser gananciales y la otra va a reemplazar a la propia. Estamos en la parte de las 9. Las crías de los ganados gananciales que reemplazan en plantel a los animales que faltan por cualquier causa y las crías de los ganados propios. La regla indica, ¿cuál era la regla? Que la cría del ganado propio es ganancial, salvo los que reemplacen al faltante, que es lo que ya vimos. Los adquiridos después de la extinción de la comunidad, si el derecho a incorporarlos al patrimonio había sido adquirido a título oneroso durante ella. Por ejemplo, firmo un título de compraventa, pero no antes de la comunidad y era propio, sino durante la comunidad y el bien lo adquiero en la poscomunidad, en la disolución. Va a ser ganancial igual, porque mi derecho nace en la comunidad. Los adquiridos por título oneroso durante la comunidad, en virtud de un acto viciado de nulidad relativa confirmado con posterioridad. Mismo ejemplo, una persona incapaz adquiere un bien durante la comunidad. Tras la disolución del matrimonio recupera la capacidad. Bueno, va a ser ganancial porque si bien se disuelve el matrimonio y recupera la capacidad y se confirma el acto y adquiere el bien, su derecho nace en la comunidad. Los originariamente gananciales, que vuelven al patrimonio ganancial, sea por nulidad, resolución, rescisión. Los incorporados por accesión a las cosas gananciales, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con sus bienes propios. Ahí es el ejemplo inverso del que vimos recién. Se construye un edificio con dinero propio en un terreno ganancial. El edificio será ganancial y se va a deber una recompensa al cónyuge que aporta el dinero. La recién era al revés. Era el terreno propio y el dinero ganancial. Acá es al revés. El terreno es ganancial, pero el dinero del edificio es propio. Entonces el edificio va a ser ganancial, porque el terreno es ganancial, por accesión el edificio es ganancial. Pero, con el dinero, mi dinero, ¿qué pasa? Bueno, la comunidad me debe una recompensa a mí, porque se vio beneficiada en detrimento mío. Las partes indivisas por cualquier título por el cónyuge ya era propietario de una parte indivisa de carácter ganancial de un bien al extinguirse la comunidad. Vamos al ejemplo. Si las acciones fueron compradas por Fabián con dinero propio, las acciones serán gananciales, porque las adquirió en el matrimonio, pero la comunidad debe a Fabián una recompensa. Lo de la nueva propiedad, lo mismo que vimos recién, pero a la inversa. La plena propiedad de bienes, cuya propiedad a título oneroso se adquiere durante la comunidad. Yo adquiero toda la propiedad. El usufructo se consolida después, así como los bienes grabados con derechos reales que se extinguen después de aquella. Bien. Gestión de los bienes en la comunidad. Deudas personales y comunes de los cónyuges. Sé que me he extendido un poco, pero la unidad era extremadamente larga y si ustedes me permiten lo vamos a terminar. Perdónense que deben estar súper cansados, pero ya termino. Gestión de los bienes de la comunidad. Administración separada y excepcionalmente conjunta. ¿Cuál es la regla? Cada cónyuge tiene libre administración y disposición de sus bienes propios. Puede hacer lo que quiera. Y de los gananciales adquiridos por él. Acordémonos que en la comunidad de ganancias tienen la administración separada. Vieron que puse bienes propios de un cónyuge, bienes propios de otro, bienes gananciales de uno y bienes gananciales del otro. ¿Por qué esa distinción? Porque la administración es separada. Bien, ok, tienen administración separada de los bienes gananciales. ¿Cuál es la excepción? A pesar de que tienen libre administración y disposición de sus bienes y tienen administración separada y también de los gananciales, porque tienen administración separada, tienen algunas limitaciones. ¿Cuáles son?
Sobre los bienes propios, la nómina que ya vimos, ¿cuáles son las limitaciones que tienen? ¿Qué es lo que no podrían hacer? No pueden disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, de los muebles indispensables o transportarla. Eso sobre los bienes propios le rigen esas restricciones. Bien, gestión de los bienes de la comunidad. Administración separada y excepcional, perdón, volví a colocar el... Bien, y sobre los bienes gananciales. ¿Cuáles son las restricciones que tienen sobre los bienes gananciales? Bien, bienes gananciales, en teoría, libre disposición, libre administración, ¿qué límite? No pueden disponer de derechos sobre la vivienda familiar, de los bienes, de los muebles indispensables, transportarlo, hasta ahí igual. Enajenar o grabar bienes registrables. Enajenar o grabar las acciones nominativas, no endosables y las no cartulares, con excepción de las autorizadas para la oferta pública. Por ejemplo, si yo formo parte de una SAS, Sociedad por Acciones Simplificada, Ley 27349, Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, que incorpora este nuevo tipo societario en nuestro ordenamiento jurídico. Y yo, socia de la sociedad, quiero ceder parte de mi paquete accionario o al otro socio, por ejemplo, que es una SAS de 2 personas, o a un tercero. Bueno, yo para ceder, en primer orden, les doy un dato de color. Si soy socio de una SAS, yo no puedo ceder mis acciones a mi cónyuge. No, debería haber cómo hacer para cederlas sin que sea una cesión directa a mi cónyuge. Por ejemplo, podría cederlas a una persona, que esa persona las adquiera y a futuro que la persona se las ceda a mi cónyuge. Bueno, o que se las ceda al otro socio. Yo no puedo hacer una cesión directa cónyuge-cónyuge, porque la ley me lo prohíbe. Pero, por ejemplo, yo, socia de una SAS, quiero ceder las acciones a mi vecina, parte de mi paquete accionario. Para ceder parte de mi paquete accionario, vender parte de mis acciones, mi cónyuge tiene que acudir y dar el asentimiento en el acto de la cesión, en ese acto de la cesión firmado por mí cedente y por el otro cesionario. Enajenar o grabar las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior, enajenar o grabar los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios. O sea que para todo esto requiere asentimiento. Acá les puse un ejemplo claro. También requiere asentimiento a las promesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores. Bien, deudas personales y comunes. Vamos a hacernos acá una serie de interrogantes. ¿Qué pasa con las deudas contraídas en la comunidad? ¿Quién responde frente a los acreedores? ¿Uno? ¿Ambos en forma solidaria? Más allá de dilucidar quién responde. Si hay una deuda de la comunidad y yo respondo con un bien propio, ya está, ¿me perjudiqué? No. Viene la recompensa. Ahí viene la teoría de la recompensa y la comunidad me va a recompensar a mí por ese detrimento que yo sufrí y por ese beneficio además que tuvo la comunidad. Bien, ¿cuál es la regla? Estamos en la sección tercera, deudas de los cónyuges. Cada uno de los cónyuges, ¿cómo responde frente a sus acreedores? Con los bienes propios, sus acreedores, bienes propios y los gananciales por él adquiridos. Por los gastos de conservación y reparación de los gananciales, por ejemplo, un auto ganancial, por ejemplo, el auto que es ganancial lo tengo que llevar al mecánico. Ese gasto, como es ganancial, va a responder el otro cónyuge que no contrajo la deuda, pero solo con sus bienes gananciales. Entonces, el acreedor, acá está en el... ¿Qué puede hacer? Porque acá lo más importante es decir, bueno, para la seguridad jurídica, que el acreedor no se quede sin decir, bueno, ¿a quién le cobro? ¿Cobro? ¿Voy a poder cobrar la deuda o va a quedar impaga para siempre? Bueno, obviamente, siempre se va a proteger al acreedor, al tercer adquirente buena fe de título oneroso, y el código nos da soluciones. El acreedor solo va a poder ir contra los bienes del cónyuge que contrajo la deuda, ya sean bienes propios, gananciales por el adquirido, pero no puede ir contra el bien propio o ganancial adquirido por el otro cónyuge. Ahí nos pone un límite. Responsabilidad solidaria. Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar. Y acá ya lo habíamos visto. Es lógico que si tienen el deber de contribución, es lógico una solución donde ambos tengan que responder por las deudas nacidas de ellos. Fuera de estos casos, excepto disposición en contrario, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. Bien. Estos dos artículos los vamos a analizar de la manita.
Entonces, ¿qué extraemos como conclusión? Acá se las dejo para que les quede a ustedes como guía. Primero, los cónyuges van a responder solidariamente aunque uno lo haya incurrido en la deuda cuando sean necesidades ordinarias del hogar o sostenimiento y educación de los hijos en virtud del deber de contribución. Ahora, el cónyuge que no contrajo la deuda, que a priori no tiene que responder con sus bienes, ¿va a responder con los bienes gananciales? ¿Cuándo únicamente? Cuando tenga que hacer gastos para conservar y reparar bienes gananciales. Por ejemplo, deuda por la reparación de un automóvil ganancial. Bien, y llegamos a las recompensas. ¿Qué son las recompensas? ¿Qué pasa? Ya hemos estado viendo un poco de las recompensas. Puede ocurrir que durante la comunidad, entonces, un cónyuge pague deudas propias con un bien ganancial. APA. ¿Cómo? Deuda propia con un bien ganancial. O que pague, al revés, una deuda común con un bien propio. ¿Cómo? Si la deuda común es con bienes gananciales. Bueno, esa injusticia se corrige con las recompensas. La recompensa puede ser a favor de la comunidad, si por ejemplo me beneficié yo en perjuicio de la comunidad, o en favor del cónyuge, si se benefició la comunidad en perjuicio mío, en mi detrimento. ¿Cuándo se contabilizan? ¿Por qué son tan importantes las recompensas? Cuando liquido la sociedad conyugal. ¿Cuándo liquido la sociedad conyugal? Ahora lo vamos a ver, pero yo más o menos les estuve adelantando. Entonces la recompensa me va a venir a dar trascendencia en mi comunidad si hay disolución, porque si no, no voy a estar en la teoría de la recompensa. El cónyuge cuya deuda personal fue solventada con fondos gananciales debe recompensa a la comunidad. Deuda personal, fondo ganancial. Claro, no, usé dinero que no me corresponde. Y la comunidad tiene que recompensar al cónyuge que solventó con fondos propios deudas de la comunidad. Claro, deuda de la comunidad la solventaste vos solito. No, hay una recompensa a favor tuyo. La cuenta de las recompensas que la comunidad debe a cada cónyuge y la que cada uno debe a la comunidad, ¿cuándo la hacemos? Cuando se extingue la comunidad y vamos a liquidar. Vamos a liquidar y vamos a decir, vos esto, yo lo otro. A vos te toca esto, a mí lo otro. Si no, ¿para qué la vamos a hacer? Por lo tanto, si la comunidad nunca se liquida, quien pagó una deuda común con bienes propios nunca va a ser compensado, y viceversa. Bien, el artículo 489 nos refiere a las cargas de la comunidad. Una cosita que les quiero decir del artículo anterior. ¿Por qué la teoría de la recompensa? ¿Cuál es el fundamento? A la luz del código comentado, que todos se los voy a poner en la bibliografía, es mantener la integralidad de la masa, del patrimonio, tanto del bien propio como del ganancial. Mantenerlo incólume. ¿Bien? Y que ninguno se beneficie en perjuicio de la otra, de manera tal que si lo hubo, un beneficio en detrimento de otra, esto se pueda corregir. Cargas de la comunidad. Son a cargo de la comunidad las obligaciones contraídas durante la comunidad no previstas en el artículo siguiente. O sea, 490, no. ¿Cuáles son las cargas de la comunidad? Sostenimiento del hogar, de los hijos comunes, y de los que cada uno tenga, y los alimentos que cada uno está obligado a dar. Bien. Primero, voy a ir explicándoles uno por uno brevemente. En relación a esto, es emana básicamente del principio de asistencia en virtud del vínculo familiar. Primero, la donación de bien ganancial hecha a los hijos comunes y aún la de bienes propios si están destinados a su establecimiento o colocación. Acá, ¿qué prevé? Si se donó un bien ganancial o propio, cuando se destine, por ejemplo, a colocar una oficina, un comercio, un estudio, es decir, para la ayuda profesional del hijo, que se quiera desempeñar en su oficio o profesión, no siendo de carácter obligatorio para los progenitores. Los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales. Acá tenemos la contracara del artículo 465 que dice que los frutos de los bienes propios y de los gananciales son comunes. Fruto de bien propio y ganancial son comunes, son gananciales. Bien, es una consecuencia lógica, es como la otra cara de la moneda. Si son gananciales, bien, los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y de las gananciales, cuyos frutos son gananciales, van a ser gananciales. O de la comunidad. ¿Cuáles son las obligaciones personales? ¿Cuáles son las obligaciones personales de cada cónyuge? Ok, encontré esto en internet para
perdón, se me activó la localización de vos, no sé por qué. Son obligaciones personales de los cónyuges. Las contraídas antes del comienzo de la comunidad. Antes de la comunidad yo tenía una deuda de 15.000 pesos. Bueno, la sigo teniendo, sigue siendo mía. No porque me case ahora se convierte en ganancial. Las que graban las herencias, legados o donaciones recibidos por uno de los cónyuges. Bueno, mi herencia, mi legado o donación va con una obligación aparte. Bueno, personal. Las contraídas para adquirir o mejorar un bien propio. Por ejemplo, mi casa, quiero pintarla y hacer mi propia casa, la que llevo a la comunidad, quiero pintarla y quiero hacer una extensión. Bueno, y eventualmente pido un crédito en el banco para un préstamo para poder hacerlo. Eso es puramente personal. Resultantes de garantías personales o reales dadas por uno de los cónyuges a un tercero, sin que de ellas derive un beneficio para el patrimonio ganancial. Por ejemplo, bueno, en este caso del inciso D, podemos aplicar lo mismo que en el inciso B, que es, por ejemplo, si el bien que ingresa al patrimonio a título gratuito, de herencia, legado, donación, es la misma solución, por eso remito al B, se califica como propio, obviamente lo que grava, ya sea la herencia, legado, donación, o en el caso del D, las resultantes de las garantías personales o reales de un bien propio, va a ser personal. Y las derivadas de la responsabilidad extracontractual. Bien, yo, el cónyuge, sea yo o mi cónyuge, comete un delito. Bien, o un cuasi delito. Bien, y tengo que indemnizar. Por ejemplo, cometí un delito, una lesión, delito de lesiones en virtud de un siniestro. Entonces, tengo por un lado el delito, sede penal, por otro lado sede civil, la indemnización. Tengo que indemnizar a la víctima. Esa indemnización derivada de la responsabilidad extracontractual es meramente personal y el otro cónyuge no tiene por qué responder con eso. Bien. Casos de recompensas. Más o menos ya lo hemos estado viendo, pero ¿cuándo entonces la comunidad debe recompensar al cónyuge? Si la comunidad se beneficia en detrimento del patrimonio propio del cónyuge. Y el cónyuge a la comunidad le dé recompensa si el cónyuge se ha beneficiado en detrimento de la comunidad. Si durante la comunidad uno de los cónyuges ha enajenado bienes propios a título oneroso sin reinvertir su precio, se presume que lo ha percibido a beneficio de la comunidad. Si la participación de carácter propio de uno de los cónyuges en una sociedad adquiere un mayor valor porque se capitalizaron las utilidades durante la comunidad, el cónyuge socio le debe una recompensa a la comunidad, porque fue durante la comunidad. Esta solución se aplica a los fondos de comercio. ¿Qué sucede con la prueba del derecho a recompensa? La prueba le incumbe a quien la invoca y la puedo hacer por cualquier medio probatorio. ¿Cómo pruebo que, por ejemplo, en esa deuda que yo pagué, la hice con un bien propio y en una deuda de la comunidad y tuve un detrimento en beneficio a contracara del beneficio que tuvo la comunidad? Bueno, la puedo hacer por cualquier medio probatorio. El código no me pone ningún tipo de límite, pero incumbe a quien la invoca. O sea que si yo invoco que es una recompensa que yo estoy demandando, yo tengo que probar que a mí me corresponde. ¿Bien? Que yo fui el perjudicado. Y vamos finalmente al régimen de separación de bienes y con esto los libero. ¿Qué pasa en el régimen de separación de bienes? Voy a ser breve para no quitarles más tiempo. Les reitero las disculpas, pero era una unidad muy extensa. Gestión de los bienes. En el régimen de separación de bienes, cada uno conserva la libre administración y disposición de los bienes personales, excepto lo dispuesto en el 456. Cada uno de ellos responde por las deudas por él contraídas, excepto lo dispuesto en el artículo 461. Bueno, en primer lugar, ¿qué pasa en el régimen de separación de bienes? ¿Qué es el régimen de separación de bienes? Es un régimen en el cual pueden optar los cónyuges, que antes en el Código de Deberes no estaba previsto, como les dije, estaba previsto de forma forzosa, ilegal, comunidad de ganancias, y la celebración del matrimonio, a diferencia de lo que ocurre en la comunidad de ganancias, no me influye en la titularidad de los bienes. Yo voy a seguir siendo titular de los que traigo y de los que son míos, pese a la celebración del matrimonio. Sin embargo, esta libertad que hay para administrar y para disponer tiene sus límites, en el 456 y el 461. ¿En qué? En el régimen primario que vimos.
en esta limitación que tienen que tener los cónyuges en cuanto a la transferencia de los derechos de la vivienda, de los muebles indispensables de ella o transportarlos fuera de ella. Bien, o sea, ¿por qué? Porque como bien les dije, ese régimen primario es aplicable a cualquier tipo de régimen, comunidad o separación, inclusive a las uniones convivenciales. Bien, ¿qué pasa con la gestión de los bienes? En el régimen de separación, cada uno conserva la libre administración y disposición de los bienes. Ah, perdón, ya se lo había leído. Acá les puse, artículo 456, son los actos que requieren asentimiento, que ya los vimos. Y en el 461, responsabilidad solidaria. Bien, ¿por qué deuda los cónyuges van a tener una responsabilidad solidaria que también lo vimos? Bien, otra cosa que les iba a decir. En el régimen de separación de bienes, yo puedo adherir de forma convencional, ya sea porque lo acuerdo con el otro cónyuge al momento de la convención matrimonial, o en un momento posterior, cuando decido el cambio de régimen de comunidad a separación, que tiene que haber transcurrido un año según lo establece el código. Pero también puede ser judicial, por sentencia, en los supuestos que el código me prevé. Bien. Prueba de la propiedad. Tanto respecto del otro cónyuge como de los terceros, cada uno puede demostrar la propiedad exclusiva de un bien por cualquier medio de prueba. Ahora, si no puedo demostrar la propiedad, se presume que pertenece a los cónyuges por mitades. Entonces, ¿el código qué presume acá? El condominio. El condominio de los cónyuges. Y es la misma solución que prevé, cuando no se puede terminar la propiedad, para la comunidad de ganancias. ¿Y qué pasa si los cónyuges quieren dejar de ser condóminos de ese bien? Bueno, pueden solicitar la partición del bien que se somete a las reglas del derecho real del bien. Perdón, de las reglas que rigen ese derecho real. Bien, siempre y cuando esta partición no afecte el interés familiar. Recordemos que el interés familiar es un interés superior. Demandada por uno de los cónyuges la división, el juez la puede negar si afecta el interés familiar. O sea que el límite de esta partición es el interés familiar. ¿Cuándo cesa este régimen? Cesa por la disolución del matrimonio y por la modificación del régimen. ¿Y cuándo se disuelve el matrimonio? Se disuelve por divorcio, por anulación del matrimonio putativo, muerte, comprobado o presunta, y en el segundo caso, modificación del régimen convenido, por una cuestión consensuada entre los cónyuges. Bien, y terminamos. Bueno, espero haber sido clara, espero que les haya quedado en claro esta unidad un poco extensa, pero me interesaba, voy a dejar de compartir pantalla, me interesaba remarcarles cuáles eran las consecuencias de someterme a un régimen o al otro, qué pasaba con las deudas, si hay deudas comunes o no, con la solidaridad, el asentimiento, que hay un régimen primario abarcativo de ambos regímenes. Bueno, lo que necesiten quedo a disposición, ahí está mi mail, espero que les haya sido de utilidad y muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Anto, y gracias a los compañeros que se quedaron hasta tarde, y nos vemos el siguiente jueves. Que tengan un hermoso fin de semana. Muchas gracias. Gracias por quedarse hasta el final.